Puedes confiar en la palabra de Dios porque permanece para siempre. En 1 Pedro capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el versículo 25, el apóstol Pedro resalta la permanencia de la palabra de Dios y lo contrasta con la gloria del hombre. O sea, podríamos hacer una lista de todos los logros del hombre, de todas las personas que han vivido sobre esta tierra, y nos daríamos cuenta muy rápido que los logros perecen. Las grandes hazañas se olvidan. Aún las personas ricas o las personas poderosas o fuertes o hábiles perecen, pasan. Pero la palabra de Dios no pasa. Y por ello, vemos aquí el apóstol Pedro que empieza hablando a los creyentes y nos dice en versículo 22, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Se refiere a los creyentes, aquellos que han obedecido a la verdad, aquellos que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, han creído la palabra de Dios, la han aceptado por la fe y por ello han sido purificados por la obra de Cristo en la cruz. Y nos dice el propósito, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, los creyentes son una comunidad que deben de reflejar el amor, porque Dios es amor. Nos dice 1 Juan 4, versículo 8. Y por ello, los creyentes deben de reflejar a su Padre Celestial. Incluso nos dice 1 Juan 4, 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y entonces, considerando ese nuevo nacimiento, en 1 Pedro 1, 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la semilla es la palabra de Dios y específicamente el Evangelio, que luego nos va a mencionar en el versículo 25, y es que la palabra de Dios es el instrumento usado en la regeneración. Por eso nos dice Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso es Santiago 1:18. Y ahí resalta, aquí en el versículo 23, resalta que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es una palabra viva, como nos dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Y aún en el Salmo 119, versículo 89, nos dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, resaltando la permanencia de la palabra de Dios. Eso es una palabra viva, que es activa, que no está muerta. Y entonces resalta la permanencia contrastando con lo temporal que es el hombre. Porque nos dice aquí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice, porque toda carne es como hierba y la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lo que hace el apóstol Pedro, inspirado por Dios, es citar el texto de Isaías 40, del versículo 6 y también versículo 8 de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego, y vemos como dice, mira, toda la existencia humana, todo su atractivo, todo su esplendor perece. Perece como la hierba. Pero nos dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y es que la palabra de Dios se cumple. Incluso Jesús mismo destaca que sus palabras no pasarán. Nos dice Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces, por si acaso no ha quedado claro, el apóstol Pedro reitera que la palabra es el Evangelio que les ha transformado. Y esta palabra permanece. Y porque permanece, porque es viva, puedes confiar en ella. Y es que puedes confiar en la palabra de Dios,
porque permanece para siempre.